Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar nuestro tercer capítulo de este tema, que es el conflicto en el Medio Oriente. Bueno, ya todos sabemos por las noticias que se ha producido un cese al fuego, al parecer de manera permanente, pero obviamente ahora queda el cumplimiento de las medidas que se solicitaron o se colocaron sobre la mesa para que este cese al fuego se efectuara. Y una de esas, ¿no es cierto?, corresponde a que Israel tiene que terminar parcialmente con el bloqueo que tiene a Gaza, ¿no es cierto?, para permitir sobre todo la entrada de materiales de construcción y en fin, ayuda médica y de todo tipo. Recuerden ustedes que la infraestructura de Gaza, ¿no es cierto?, del hospital de Gaza, de la gran cantidad de la gran parte de la construcción en Gaza, fue hecha por los judíos a partir del año 70, que ocupaban ese lugar, y no han habido nuevas construcciones, ¿no es cierto?, sino que han sido ocupadas las que ya estaban. Pero por otra parte, el gobierno terrorista que está definido así no solamente por nosotros, sino por Naciones Unidas, de Hamás, que recuerden significa fiero, ¿no es cierto? Y es la característica principal que Dios dio de la personalidad de Ismael antes que éste naciese. Entonces debe haber un desarme y bueno, y ahí vamos a ver si realmente se cumple esa parte, ¿no es cierto?, de que este grupo armado se desarme, cosa que yo en lo personal creo absolutamente imposible, improbable, no viable, y que esto de alguna u otra manera en algún otro instante va a estallar nuevamente. Y para nosotros, ¿no es cierto?, debemos saber que estas escaramuzas con mayor o menor cantidad de víctimas o destrucción de un lado y de otro son permanentes. Nunca ha dejado de existir una instancia bélica entre ambos bandos, ¿ya? Por lo tanto, lo que pasó aquí es que algo se agudizó mayormente, ¿no es cierto? Y de alguna manera también nosotros debemos entender que la información a nivel mundial se maneja de tal manera que, por un lado, ¿no es cierto?, nos están entregando una situación real que está existiendo, nos la están entregando muchas veces con una postura sesgada, pero además estas informaciones cumplen el propósito de desviar la atención de otras cosas que están muchas veces, son mucho más, no digo que esto no sea relevante, pero mucho más relevante en el ámbito internacional, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, vemos que el conflicto interno en Siria no revestía, por así decir, un mayor peligro para la estabilidad petrolera del mundo o de las grandes corporaciones, y por lo tanto, claro, se le da una cobertura, pero no pasa más allá de la información. Pero esto, según los cálculos que sacaban los mismos periodistas, concitó 10 veces más interés mundial, y las cadenas de televisión, todo estaba en este lugar, en circunstancias que en países como en Siria, en el mismo Irak, donde han muerto aún más cantidad de civiles inocentes y de manera realmente brutal, ¿no es cierto?, no tiene ninguna cobertura. Definitivamente el conflicto interno entre chiitas y sunitas de Irak no tiene ninguna cobertura, ¿ya? Nosotros no sabemos absolutamente nada. Hay algunos videos por ahí locos en YouTube, ¿no es cierto?, que han logrado subir, pero en cuanto a la información propiamente tal, no, ¿ya? Lo cual nos hace entender a nosotros que no queremos bajarle el perfil a una situación complicada, pero que obviamente obedece también a otros intereses dentro de este conflicto. Porque aquellos mismos que se sientan a negociar la paz son los que le venden las armas a los palestinos, y con los mismos que se sientan a hablar de paz, los israelitas son con los cuales tienen grandes negocios a nivel mundial. Entonces los acuerdos finalmente obedecen a una situación de múltiples factores en los cuales no precisamente el bien común es lo que prima, ¿ya? Con toda esta introducción, recordar, ¿no es cierto?, que nuestra posición o el propósito de este estudio no es establecer una postura radical
en cuanto a la situación conflictiva en sí, sino que lo que busca es establecer una concepción bíblica de la propiedad del territorio. No estamos hablando de las políticas internas de uno y otro lado, ¿ya? Sino que la propiedad del territorio. Y partimos prácticamente desde Noé en adelante, estableciendo siempre el concepto de la promesa sobre la descendencia de Isaac y posteriormente Jacob, de esta tierra que sería siempre hogar eterno, dice, de los israelitas. Vimos que cuando los israelitas, o estos eran los habitantes iniciales de esta zona, los cananeos, que descienden de Cam. Bueno, en la ruta de Abraham, la visión que tuvo Moisés desde el monte Nebo, vamos saltando varios siglos. Lo importante es que ya hemos saltado por lo menos 10 siglos y no hay presencia árabe, ¿no es cierto?, de manera permanente en el lugar. Obviamente pueden haber existido árabes y de otras naciones también, pero como un lugar donde se establezcan propiamente tal, no. En la conquista del cruce del Jordán, los judíos no encontraron árabes, encontraron lo que Dios les dijo, los cananeos, ¿ya? Posteriormente, en el reparto de tierras no hay ningún reclamo árabe de esto y ya hemos pasado de Noé en adelante varios siglos. Posteriormente, en el ciclo de las monarquías que comienzan con Saúl, aparece otro grupo de enemigos de Israel que son los filisteos, que también corresponden a la raza cananea, pero que vienen, se le llama los pueblos del mar, ¿ya? Otra vez, no hay árabes que estén defendiendo algún lugar en particular, ni árabes que se estén asociando ya sea con los filisteos para pelear contra los judíos o con los israelitas para pelear contra los filisteos, ¿ya? Y vimos, ¿no es cierto?, dentro del periodo de las monarquías, el reinado de David, el reinado de Salomón, donde de alguna manera se ganó más cantidad de territorio, ¿ya? Sin embargo, ese territorio siempre resultó imperfecto hasta el día de hoy porque es mucho más reducido de lo que originalmente Dios le prometió a Abraham. Y eso ha sido principalmente por la ineficacia y la desobediencia de los israelitas. Ellos permitieron que sus enemigos permanecieran siempre ahí. Llegamos a la época, ¿no es cierto?, de la división del reino, donde ya hablamos de una guerra interna, donde se divide el reino del norte, 10 tribus, el reino del sur, 2 tribus, Roboam en el norte, Jeroboam en el sur, y se suceden aproximadamente entre los dos reinos cerca de 60 reyes, los cuales uno hizo lo peor que el antecesor. Y llegamos al periodo, ¿no es cierto?, de los imperios, periodo tribal, periodo monárquico, conquistas imperiales, y el primer imperio que asoma, ¿no es cierto?, son los asirios. Característica de los asirios no tenían ninguna intención ni de absorber, ni de que absorbieran su cultura. Ellos eran conquistadores y lo que les interesaba era tierra. No así los babilonios, que fueron los que se llevaron al reino del sur, que de alguna manera pretendían también transformar culturalmente, en este caso a los judíos, y servirse también de la inteligencia y de las capacidades de los judíos. Y es así como los judíos de alguna manera en estos 70 años de exilio gozaron de la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener independencia. Es aquí donde ocurre el gran cambio, históricamente hablando, de los oficios de los judíos, ¿ya? Hasta antes de ser cautivos de los babilonios, los judíos no eran más que pastores, ¿ya? Pero en Babilonia aprenden la febrería, eso, chanfle. Entonces, los babilonios, a diferencia de los asirios, absorbían y trataban de introducir su cultura. Los medo-persas son un imperio que dura no mucho, pero que en este imperio es cuando los judíos, por causa de Dios, ¿no es cierto?, regresan a su tierra, y recuerden que nunca dejó de haber gente en la tierra de Israel. Cuando los babilonios se llevaron cautivos los intelectuales, los artistas, ¿no es cierto?, a otros definitivamente los mataron, y a los pobres que quedaron ahí, que no se los llevaron, les repartieron la tierra y las riquezas que le pertenecían a otros. Por lo tanto, nunca ha habido un vacío de presencia judía en el territorio. Bueno, el imperio griego ya después, este imperio tiene características totalmente diferentes,
porque este imperio sí, no solamente se interesaba en ganar territorio, sino que el propósito de ellos era, cada territorio que ellos ganaban era impregnar su cultura. El propósito de Alejandro Magno era helenizar el mundo, ¿ya? Y en cierta medida lo logró. Gran parte de nosotros, de la cultura occidental, proviene, ¿no es cierto?, de la cultura griega. Y en este periodo, ¿no es cierto?, obviamente no hay registros bíblicos porque ocurre durante esos 400 años no hubo profeta en Israel, y más o menos ya al final de este periodo surgen estas familias de macabeos y asmoneos que a través de Juan Hircano, uno de los líderes patriotas, podríamos decir, de Israel, se trató de resistir las constantes invasiones y saqueos que los griegos hacían, y después a poco andar también comienzan los romanos, y finalmente los romanos llegan y someten. Los romanos tenían otro sistema de sometimiento. A ellos no les interesaba impregnarse la cultura de los pueblos que sometían, ni tampoco que los pueblos sometidos se involucraran con ellos. Ellos gobernaban, por así decir, bajo el control militar de los lugares donde estaban. Sí, ellos querían hacer sus cultos, matar sus bichos y hacer sus cosas, mientras pagaran impuestos y no alteraran el orden público, no había problema, ¿ya? Y es en ese periodo donde los judíos de alguna manera recuperan su identidad religiosa. Recuerden que Herodes construye el segundo templo, pero es una identidad religiosa basada ya no en la Torá, sino que en la tradición, ¿ya? Bien, los tres grupos diríamos, los tres sistemas de pensamientos que había en Israel en aquel entonces, estaban mediados netamente por judíos. Aparte de la población común judía, existían los fariseos, los saduceos y los esenios. No hay presencia de cultura árabe, a eso me refiero. No hay presencia de cultura árabe, no hay presencia de a esta altura, ¿no es cierto? No hay presencia ya, viniendo desde Noé en adelante, de árabes establecidos allí, como pueblo o como algún asentamiento. Y por supuesto el Imperio Romano, dado que constituyó una revolución en el ámbito militar, ellos se extendieron mucho más y llegaron a conquistar, por supuesto, la península ibérica, ¿ya? Y ahí un poco los resumen de los imperios, sobre todo babilónico, persa y griego, ¿ya? Porque el romano llega hasta España. Ahora bien, entonces llegamos después de Cristo, estamos en el periodo de la dominación romana y comienza a haber agitación también, especialmente del partido de los celotes, ¿ya? En Israel, con el deseo de terminar con el dominio romano. Y comienza una serie de escaramuzas que van a generar que el Imperio Romano reaccione, y Judea era una provincia, por lo tanto tenía un número limitado de soldados, de contingente. Pero con el propósito de terminar con las rebeliones judías, se recurre al general Tito, hijo del emperador Vespasiano, que con 14 legiones avanza hacia la tierra de Judea con el propósito de exterminar, ya no controlar, sino que de exterminar a los judíos, ¿ya? De exterminar a los judíos. Por eso es que ellos sitian Jerusalén, destruyen Jerusalén. Recuerden que la forma de combatir en aquellos entonces era que los ejércitos sitiaban las ciudades y la iban, digamos, debilitando de a poco hasta que se producía, ¿no es cierto?, la posibilidad de tomarla, y ahí lo hacía. Entonces, ¿eran romanos? Los romanos, sí, los romanos. Entonces los romanos lo que hacen, destruyen Jerusalén, destruyen el templo, lo saquean, y este es el famoso Arco de Tito, una porción del famoso Arco de Tito donde se muestra cómo se llevan los tesoros del templo, ¿ya? Mucha gente ha pensado que este es el arca, pero el arca hace mucho tiempo que ya no estaba en el segundo templo, ¿ya? El arca se pierde cuando los babilonios destruyen el primer templo, ¿ya? Y acá tenemos nosotros en Mateo 24, capítulo 24, versículo 1 y 2, que efectivamente encontramos la primera parte de este capítulo, que es bastante extenso y que además toca varios aspectos, tanto del futuro inmediato como del futuro a largo plazo de los judíos. Mateo 24 es un pasaje, es un capítulo para los judíos. Parte Jesús diciendo lo que iba a suceder
en este caso casi 40 años después, que sería, entre otras cosas, la destrucción del templo, pero estaba enmarcado dentro de lo que era la destrucción de Jerusalén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿No es cierto? Ahí Jesús está diciéndole a sus discípulos lo que sucedería 40 años después con este sitio de Jerusalén, posterior destrucción, ¿no es cierto? Y, por supuesto, la eliminación. Esto es muy importante porque esto se origina a partir del año 70 y va a terminar aproximadamente el 130 o 135, ¿no es cierto?, cuando ya definitivamente los ejércitos romanos expulsan a los judíos, ¿ya? Acuérdense que aquí ya estamos hablando de judíos, no de israelitas. El reino del norte hace siglos que ya fue dispersado por los asirios. ¿Cuál año 130 dijiste? 130, 135. Hay un lugar en Israel que se llama Masada, que la traducción es la palabra Masada es fortaleza, que originalmente lo construyó Herodes como un palacio de verano, porque esto está frente al Mar Muerto, ¿ya? Pero finalmente se transformó en el último bastión de los hebreos, ¿no es cierto?, para resistir el dominio romano. Esto es muy importante porque denota digamos, la obsesión del general Tito, ¿no es cierto?, de eliminar a los judíos. Los judíos que lograron asentarse en este lugar no eran más de 3.000 y la gran mayoría eran familias de ellas que escaparon antes de que Jerusalén fuera destruida, ¿ya? Entonces, su deseo de eliminar, ¿no es cierto?, y ellos esto es una cosa, es un montículo gigantesco que es a roca cortada, ¿no es cierto?, es prácticamente imposible, menos con el tipo de armadura y de armamento que tenían, ¿no es cierto?, era imposible que lo pudiesen escalar. Fue tal la obsesión que murieron muchos soldados romanos construyendo este terraplén artificial del cual todavía queda vestigio para poder subir por acá y tomar la fortaleza, ya que fue lo que finalmente hicieron. Pero los que quedaban eran 960 hombres de guerra, quedaron algunas pocas familias, ¿no es cierto?, pero nadie de guerra, y estos 960 se suicidan antes de caer en manos de los romanos, ¿ya? Por lo tanto, cuando los romanos llegaron arriba, no tenían contra quién pelear, saquearon un par de cosas y se fueron. O sea, fue realmente un esfuerzo, entre comillas, claro, inútil, ¿no es cierto? Pero lo traigo a colación porque no necesariamente terminan las guerras contra los judíos, pero esto determina, ¿no es cierto?, o nos muestra la obsesión por eliminar a los judíos. Ya no era un tema de sujetarlos ni de someterlos, sino que de eliminarlos por parte de los romanos. Entonces, no se olviden, vayan, digamos, memorizando eso. Cuando hablamos nosotros de genocidios romanos, de genocidio a los judíos, de persecución a los judíos, nunca aparecen los árabes tampoco persiguiendo judíos. Los árabes vivieron relativamente tranquilos con los judíos. Mahoma declara que los judíos son creyentes, no así los cruzados, pero los judíos son creyentes. Mahoma y posteriormente el famoso califa Saladino, ¿no es cierto?, que es como el más eminente de la parte árabe, porque después vendrían los sultanes. Saladino los consideraba el pueblo del libro y los dejó vivir tranquilamente en Jerusalén, ¿me entiendes? Siendo que estaba bajo dominio musulmán. Entonces, ¿nosotros por qué? Porque esta animadversión que existe entre árabes obedece hoy día a otro tipo de intereses que se van a gestar antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, vemos que son los romanos los que destruyen, primero los babilonios destruyen el templo, después los romanos destruyen, después, ¿no es cierto?, los alemanes en el siglo XX tratan de destruir a los israelitas y los españoles católicos en el año 1400 también son los que provocan la mayor muerte de judíos en el mundo, ¿ya? Los católicos en toda Europa a través de la Inquisición. La Inquisición no solamente era matar protestantes, sino que también judíos y católicos ortodoxos. ¿Por qué? Porque Roma quería tener el predominio de todo. Ahí hay una foto de uno de los campamentos romanos. Ellos hicieron 8 alrededor de todo Masada.
Y ahí vivieron durante 3 años. 8 de esos tipos de campamentos, ¿no es cierto? Impresionante cómo se ven, porque puede girar completo por la meseta, ¿ya? Ahora arriba era una fortaleza que Herodes preparó. Ustedes no se imaginan en el desierto cómo es que traían el agua con unos sistemas especiales y cómo la almacenaban en una cisterna gigantesca, pero gigantesca, ¿ya? Tenían depósitos de grano. Entonces pudieron los que llegaron ahí sobrevivir sin mayores problemas todo ese tiempo. Ya, se hablan los historiadores de que aproximadamente 1.100.000 judíos murieron directamente en las guerras sucesivas que tuvieron a partir de o las batallas sucesivas que tuvieron a partir del año 70 hasta el 135, y 97.000 registran como esclavos. Ahora, esto uno tiene que aumentar el número porque los historiadores de esa época, ¿no es cierto?, cuando hablaban de 1.100 judíos se estaban refiriendo a varones capaces de empuñar una espada, ¿ya? O sea, varones de guerra, como se le llama. Por lo tanto, perfectamente podríamos incluir ahí mujeres, niños y tener una cifra quizás mayor de los 3 millones. Lo mismo que los esclavizados, ¿ya? Estos esclavizados permanecieron en la tierra de Israel, esclavizados justamente por los romanos, ¿ya? Ahí está otra foto de Masada, ¿no es cierto?, que es esta fortaleza. Y tenemos y llegamos a un punto clave en la historia de este territorio. De todo lo que hemos recorrido desde Noé, pasando por las distintas etapas, ¿no es cierto?, llegamos ahora a que los romanos, por intermedio del emperador Adriano, el 135 después de Cristo, y ya ahí terminan las guerras contra los judíos, ¿no es cierto?, y como una forma de eliminar todo vestigio judío de la tierra, toma el nombre de un antiguo pueblo que él sabía que fueron enemigos permanentes de los judíos, que eran los filisteos, y él llama Palestina, que es un nombre latino, que significa tierra de los filisteos. Él no le puso el nombre a un grupo de gente, él puso el nombre a un territorio. No existía, ¿qué es lo que había ahí? Romanos y esclavos judíos. Por lo tanto, no es esto que él puso el nombre a un pueblo en particular. Él puso el nombre a un territorio que hasta ese entonces se llamaba provincia de Judea. Poncio Pilato fue procurador de la provincia de Judea y Samaria, ¿ya? Nunca aparece Palestina como nombre. Y a tal punto llega su locura por tratar de eliminar todo vestigio judío que le cambia el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina. Y en el lugar donde se encontraba el templo, él hace construir una estatua gigantesca de Júpiter. ¿A qué le puso Palestina? A la tierra. Todo lo que se llamaba Judea. La tierra de Israel es como una forma odiosa, ¿no es cierto?, de provocar más a los judíos. Le puso Palestina, tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos fueron los enemigos de siempre de los judíos, ¿ya? También en ese instante le cambia el nombre a Jerusalén y le coloca a Aelia Capitolina, ¿ya? Y que es la misma Jerusalén. ¿Estamos? Entonces, ¿de dónde vienen el nombre Palestina? Ya sabemos que es puesto por un emperador romano. Ya sabemos la razón por la cual la coloca. Y ya sabemos que no es a un grupo de personas, sino que a un territorio. Es como que yo, por ejemplo, no sé, pues quisiera, supongamos que yo conquistara cualquier isla, ¿no es cierto?, que la conquistara, por ejemplo, las Islas Malvinas. ¿Qué es lo que más lloran los argentinos? Las Malvinas. Y yo tomara algo que fuera de ellos y le pusiera islas, ¿cómo se dice en inglés? Falkland. Que en el fondo, eso es lo que es como ese deseo de provocar también un quiebre completo y un desarraigo hasta del nombre, ¿ya? Entonces, aunque los argentinos sigan llamando Islas Malvinas, hoy día oficialmente eso se llaman Islas Falkland del Sur, ¿ya? Y es territorio inglés, ¿ya? Entonces, lo primero es que nosotros tenemos que recordar que en algún momento, y hay muchos que todavía lo creen, los palestinos se declararon sucesores de los filisteos en la época de Yasser Arafat, ¿ya? Sucesores, o sea, descendientes de los filisteos. ¿Por qué eso es absolutamente mentira? En primer lugar, porque los filisteos eran descendientes de Cam y no descendientes de Sem como los árabes.
Los filisteos eran cananeos o pueblos del mar, los árabes siempre han sido del desierto. ¿Ya? Génesis 10:6 y después versículo 13 y 14. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Caftor se le llamaba a los filisteos que habitaban la isla de Creta, que primero se llamó Caftor, tierra de los caftoreos. Eran cananeos, pero estos cananeos no se establecieron en la tierra de Canaán, sino que se establecieron en el mar Mediterráneo. ¿Ya? Ahora, los filisteos en la lengua cananea eran llamados Pelashati, ¿ya? Los hebreos y los cananeos de la tierra, recuerden ustedes que los filisteos eran cananeos del mar y existían las otras 7 tribus cananeas, Jebuseo, Amorreo, ¿no es cierto?, Heveo, eran de la tierra, ¿no es cierto?, se les llamaban ellos los Pelistim, que en ambos casos y siempre significa invasores del mar, ¿ya? Ese fue el nombre que le colocaron los hebreos, ¿no es cierto?, a los cananeos que venían del mar, los filisteos, ¿ya? Llegan a Canaán, se establecen en Gaza, no logran conquistar ningún otro territorio. Todas las batallas de los israelitas, o en todas las batallas de los israelitas, nunca aparecen árabes. Por ejemplo, siempre está peleando Israel contra los filisteos, ¿ya? Nunca aparece, vuelvo a insistir, ni los árabes asociados con los filisteos como enemigos de los israelitas, ni los israelitas asociados con los árabes atacando a estos invasores, ¿ya? No hay presencia árabe. Recuerden ustedes, ¿cuál fue la ordenanza de Dios a Josué para entrar a la tierra de Canaán? Eliminarlos a todos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿cumplió eso Josué? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos tuvieron que pagar el precio de tener durante toda su historia a los filisteos metidos ahí. Sin embargo, el plan de Dios se va a cumplir igual. Es decir, Dios determinó que los filisteos y los cananeos no existieran nunca más. Por lo tanto, Él utiliza la espada de Sargón II, rey asirio, que cuando entra el imperio asirio, elimina todo. Ya elimina a todos los cananeos. Y eso lo vemos en Sofonías. Son derrotados después por los egipcios en el mar. Sofonías 2:5 al 7 y después Jeremías 47, 1 al 7. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Ya. Entonces habla nombre Ascalón, que es el puerto que tiene el nombre actual, también es Ascalón en la franja de Gaza. Jeremías 47, 1 al 7. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: He aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. A causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás? Oh espada de Jehová, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. Ya, entonces, ahí estaba Filistea, la tierra de los filisteos, esta eran los cananeos, así es como se encontraba antes de la conquista, ¿no es cierto? Y vemos Gaza,
Asdod y Askelón. Son ciudades o lugares que permanecen hasta el día de hoy. Recuerden, en Gat vivía Goliat de Gat, ¿no es cierto? Ahora, los gigantes no eran filisteos. Los gigantes se asociaron con los filisteos para combatir a los israelitas. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo importante de hoy en la noche? Lo importante hoy en la noche es saber que el nombre Palestina es un nombre primero latino, no árabe. Segundo, que fue puesto por un emperador romano que odió a los judíos a tal punto que los persiguió hasta el último rincón donde se pudieran esconder, ¿no es cierto? Que rebautizó el territorio, nunca una población en particular, y que también cambió el nombre a Jerusalén con el mismo propósito de eliminar todo vestigio judío de la tierra. Y ese emperador, ¿no es cierto?, es el que comienza con el nombre Palestina y se empieza a llamar ese territorio Palestina. ¿Por qué? Porque los judíos que vivían ahí como esclavos, obviamente vivían como esclavos, no tenían ninguna posibilidad de reclamar nada. Los palestinos actuales, que son árabes, no descienden de los filisteos, porque los filisteos son camitas y ellos son semitas. Los filisteos eran del mar, ellos eran del desierto. Y además, los filisteos desaparecieron cientos de años antes de que los árabes llegaron a ese lugar. Dios eliminó y cumplió su palabra, que debió haber cumplido Josué, la cumplió con reyes del mundo, ¿no es cierto? Como lo hace a veces, ¿no es cierto? Pero él cumplió su promesa de eliminar completamente a los cananeos, incluidos los filisteos. Por lo tanto, no hay descendencia, no hay ningún tipo de transición. Los palestinos son árabes, ¿ya? Son árabes, ellos no son descendientes de los filisteos. Ahí está un mapa, esta es la isla de Creta, esto es el mar Mediterráneo, ¿no es cierto? Ellos estaban por el mar Egeo, por acá, eran pueblos, ¿no es cierto?, acostumbrados al mar. Y ahí fue que se establecieron en la franja de Gaza actual, que se llamaba igual, ¿no es cierto?, y se le llamó tierra de los filisteos. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Ah? No, porque los fenicios son... Cierren los ojitos. Los fenicios, acá, Tiro y Sidón. Fenicia es otra historia. Los fenicios ellos se asociaron con los filisteos. No, los fenicios son camitas también. Son camitas, sí. Tiro y Sidón, que permanecieron hasta el tiempo de... Hoy día, ¿qué país es ese? El Líbano, ¿no es cierto? El Líbano. Y fíjense que los fenicios, podríamos decir nosotros que son, o sea, si hubiesen querido por último decir algo, dicen nosotros somos descendientes de los fenicios. Pero habrían sonado porque los fenicios, su especialidad era el mar, y los árabes, la gran mayoría de ellos, ni conocen el mar, ni saben nadar. Ellos nunca... ¿Estamos? Esto también es importante. El Corán nunca nombra Palestina ni Jerusalén. El Corán tiene 114 capítulos y en ninguna parte aparece la palabra Jerusalén ni la palabra Palestina. Estamos hablando de su libro sagrado, ¿ya? En cambio, en la Biblia la palabra Jerusalén aparece 800 veces y la palabra Judea aparece 70 veces, ¿ya? ¿Cómo es que en el libro sagrado no aparece ni una mención siquiera? Nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Corán es 400 años o 500 años después de que se nombra Palestina. Y ni siquiera en ese entonces ocuparon la palabra Palestina dentro de la nomenclatura del Corán. ¿Ya? Ellos hablan de la tierra, pero no nombran Palestina. Por lo tanto, a pesar de que le pusieron Palestina, el uso del nombre Palestina es un uso tardío del siglo XIX. Del siglo XIX. ¿Ya? Entonces, el año 70 se produce la gran dispersión.
Ya vimos que los filisteos no tienen nada que ver con los palestinos. Solamente como información. Ahí tenemos nosotros cómo es que los judíos, esto se llama la diáspora judía, del año 70 hasta el 1497, se movieron por toda Europa, ¿no es cierto? Y parte del Medio Oriente, parte de África, ¿no es cierto? Y ellos tuvieron 4 grandes lugares a donde se asentaron la mayor cantidad de colonias judías. Estoy hablando de judíos, acuérdense, no de israelitas. Lo primero son los Askenaz o Askenazí, que era el nombre dado por los judíos a la Germania romana o a la Alemania moderna. Esto está en el lado del río Rin. Esto es la Alemania oriental. Y la colonia, a pesar que estuvieron en Ucrania, Rusia, Europa oriental, la colonia más grande la constituyeron en Polonia. Por eso hoy día los judíos Askenazí de Israel traen toda la tradición de la religiosidad polaca, donde ellos usaban abrigos y un gorro negro, todo negro, ¿no es cierto?, una camisa blanca y un gorro gigante de piel terrible que parece ridículo, que en Jerusalén hacen casi 40 grados de calor y estas personas andan vestidas así. Eso era operativo en Polonia, pero no ahí, pero es un tema de la tradición, ¿ya? Y el askenazí es el europeo, ¿no es cierto?, el judío europeo, mezclado con europeo, por lo tanto es el judío rubio, alto, ojos celestes. No, ninguno de nosotros es askenazí. ¿Ya? Nosotros estamos para esta diáspora. Hasta por ahí. Los sefardíes, sefarat. Sefarat es como los judíos llamaban a la península ibérica. Aquí también se constituyó una gigantesca población y colonia judía, ¿ya? Que prosperó muchísimo hasta que asumieron los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel la Católica. Y ellos entonces, en un deseo de limpiar España, tanto de moros como de judíos, vale decir de musulmanes como de judíos, ellos dan un decreto en el cual le dan un par de meses a todos los judíos para que salgan de la península, obviamente sin ni uno, ¿ya? Y los que no tenían que someterse, bautizarse como católicos y cambiarse su nombre. Y entonces los judíos cambiaron sus nombres en 3 grandes ramas. La naturaleza, y entonces ahí vienen los flores del campo, ¿no es cierto? Rosales. No todos los flores, los rosales y los rojas son judíos, esa cuestión es, ¿ya? Pero ellos eligieron esos apellidos. Después teníamos los oficios, zapatero, escudero, en fin, relacionado con los oficios. Y el tercer grupo, ¿no es cierto?, correspondía a piedras preciosas o metales, los Goldberg, los Silver, los Diamond, ¿no es cierto?, y sus derivados de eso. Y así es como disfrazaron su identidad judía. Y además ahí comenzó a funcionar lo que se llamó el criptojudaísmo, que era el judaísmo subterráneo. Ellos vivían, nunca, a pesar que iban a misa, toda la cosa, nunca dejaron de ser judíos. ¿Ya? El otro grupo, los misrajíes, que son los que se quedaron en el Medio Oriente, pero específicamente en Irak y en Persia, que actualmente es Irán. La colonia más grande de judíos en el mundo, o la mayor cantidad de judíos en el mundo después de Estados Unidos y de Israel el día de hoy, estaba en Irán. En Irán. Y ellos comenzaron a salir cuando asumió el anterior presidente iraní, el Mahmoud al-Ahmadinejad, ¿no es cierto?, que quería eliminar a los judíos, pero ahora que salió, los judíos volvieron como a la calma ahí, pero son millones los que están ahí, por lo menos entre 2 y 3 millones de judíos que están ahí. Y los falashis, judíos de África, principalmente, que se establecieron en Etiopía. ¿Ya? Y de ahí surge también el mito de que en algún momento se llevaron el arca a Etiopía, pero no es así. ¿Ya? ¿El arca? Está en el cielo, yo creo. Se la llevó el Señor para que no peleara nadie. De verdad, imagínate, encuentran el arca. Sin embargo, recuerden que siempre hubo presencia judía en el territorio. La próxima semana vamos a analizar los grandes imperios ya cuando empiezan a aparecer los árabes juntos con el Islam. ¿Ya? El concepto del dominio territorial y todo eso va de la mano con el Islam. Pero tanto los islamitas o el Islam árabe como el Islam turco, que no son lo mismo. Recuerden, los turcos son descendientes de Jafet.
Los árabes son descendientes de Sem. Están emparentados, por así decirlo, entre comillas, porque la verdad hay odiosidad gigantesca entre ellos, pero el gran manto que los cubre es el Islam. Pero son naciones totalmente distintas, costumbres totalmente distintas, y eso es lo que existe hasta el día de hoy, la guerra entre los sunitas y los chiitas, ¿no es cierto?, que también vamos a tratar de explicarlo, para entender que hay una inmensa odiosidad aún entre ellos, ¿ya? Sin embargo, ni los árabes, cuando dominaron el territorio de Israel, ni los turcos otomanos, cuando dominaron el territorio de Israel, ni esclavizaron, ni persiguieron, ni despojaron a los judíos, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene otra vez toda esta situación odiosa hacia Israel? Nosotros tenemos que entenderlo a la luz ya de eventos que están cercanos al fin del siglo XIX. Todo lo que es el tema de la revolución industrial, todo lo que es, ¿no es cierto?, finalmente cómo los imperios, por entre eso el imperio británico fue el que, y los franceses son los que en realidad, entre comillas, humanamente hablando, los grandes culpables de la lucha entre árabes y judíos, porque a los dos les prometieron lo mismo. Negociaron con los árabes, ¿no es cierto?, y les prometieron un estado judío, o sea, un estado árabe, pero no Palestina como lo conocemos hoy día, sino que ellos le prometieron la Gran Siria, o sea que toda esa zona iba a ser la Gran Siria, como emulando el imperio sirio. Y a los judíos les dijeron, les vamos a dar Israel. Cuando llegó el momento de cobrar las promesas, no pudieron cumplir ni con uno ni con otro, y ¿qué hicieron? Se salieron de la tierra y dejaron peleando a los otros. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Solo para recordar que incluso para los judíos hay una promesa de regreso al territorio en el libro de Amós, en el capítulo 9, Amós 9, 14 y 15. O sea, no solamente en el Corán no está nombrada la palabra Jerusalén o la palabra Judea, sino que además no hay ninguna promesa de posesión de territorio, de pérdida de territorio, de regreso al territorio, como lo tienen los judíos. Dios les dijo, si ustedes me hacen caso, yo voy a estar con él. Si no, los voy a dispersar por todas partes del mundo. Lo dicen Deuteronomio, ¿ya? Pero a la vez, como les prometió esa tierra a Abraham, por causa de la promesa que hizo Abraham, entonces él dice, yo los voy a volver a traer para acá. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Ahí está. Entonces dice, yo los voy a traer de vuelta. Eso ocurrió durante finales del siglo XIX, donde se establecieron las primeras colonias judías, antes de la Primera Guerra Mundial. Ahí es que lo que tenemos que estudiar el sionismo. El sionismo, que originalmente era un movimiento que se originó con el propósito de tener un lugar donde vivir. Porque de todos lados, ahí no les mostré los mapas, pero llegaban a un lugar, permanecían un tiempo, lo echaban, siempre estaban siendo perseguidos, que es la promesa que recuerden que dice ahí que nunca van a tener descanso. No sé si lo leímos, pero ¿ya? Entonces, el sionismo. Y, ¿no es cierto?, esta situación va a ser también marcada, o este proceso, por los imperios británicos y los franceses, porque aquí hay un evento que va a cambiar la historia de la humanidad y que hace que el siglo XX sea el siglo más convulsionado de todo punto de vista. En el siglo XX se hicieron todos los descubrimientos y se inventaron todas las cosas que no se habían inventado los 19 siglos anteriores o los 40 siglos anteriores. Aquí empieza la famosa revolución industrial y empieza entonces el problema del petróleo. Y ahí es donde hay que encontrar la pelea entre árabes y judíos. ¿Cómo es que llegaron a odiarse tanto cuando históricamente convivieron bien? ¿Ya? Los que persiguieron a unos y otros fueron los cruzados. No se olviden que los cruzados se fueron en contra de los musulmanes, mataron, saquearon, ¿no es cierto? Y los
los judíos fueron masacrados también por los cruzados. La orden de los cruzados era matar, primero que nada, los moros, cristianos y los católicos ortodoxos. ¿Ya? Los católicos ortodoxos. Los cruzados, especialmente en la península de Anatolia, que es Turquía, masacraron 1 millón de armenios. Se calcula que mataron. Entonces, cuando a la gente le hablas de los cristianos, ellos no quieren saber nada, porque se les viene a la mente la historia de lo que los cristianos hicieron con ellos. ¿Ya? Porque estos eran delincuentes con un delantal blanco y con una cruz roja, cruzaca. La historia habla de, ¿no es cierto?, los caballeros que querían ganar. No, si eran la gran mayoría era gente que lo único que quería era saquear y ganar fortuna. Ganar fortuna. Deben haber habido algunos románticos por ahí, pero el grueso no lo era.